Grabar en la... Súper, bueno, les doy la bienvenida, buenas tardes a todas, a todos y a todes. El taller del día de hoy es Educación no sexista. Es un taller que hemos venido realizando hace un par de años ya desde el Departamento de Mujer y Género. Mi nombre es Rosa María Montesino, yo soy profesora de Artes Visuales y trabajo en el Departamento de Mujer y Género acá en Santiago. Yo en este momento estoy acá en Santiago. Y hemos desarrollado el proyecto Mil Decálogos por una educación no sexista y además el proyecto, un convenio que hicimos con las municipalidades el año pasado. Así que espero que este taller les pueda servir como las herramientas que vamos a ver acá. Vamos a hacer una pequeña actualización o referencia a cuáles son las bases y fundamentos de una educación no sexista, como algunos elementos a tener en consideración. Y luego vamos a ver una taxonomía que creó Azúa y Farías, dos profesoras de la Universidad de Chile, que nos van a enseñar un poquito a poder distinguir o aproximarnos a planificación de actividades concretas en nuestras comunidades en educación no sexista. Ojalá puedan intercambiarlas, que puedan encender las cámaras, les pido que las puedan encender. Y ya vamos a comenzar. Voy a volver a pegar. Quería pedir si alguna de ustedes luego puede, como en la mitad de la clase, ayudarnos con eso y volver a pegar la lista para que las personas se puedan ir incluyendo, porque cada vez que entra alguien nuevo, no la tenemos consignada en la asistencia. O sea, no ve, me refiero al WhatsApp. Eso, voy a compartir pantalla entonces. Momento. Ahí me parece que sale la presentación completa, ¿no? Súper. Bueno, tal como les comentaba... Disculpe, antes de que empiece Rosa María, Sí, dale, no. solo por una cosa práctica, ¿nosotros vamos a tener estas diapositivas o tenemos que ir tomando nota? Cuéntame. No, de hecho, por eso habilitamos el registro de asistencia, porque una vez terminada la clase, yo voy a tomar esos correos que ustedes ahí consignaron y les puedo mandar el material y otros materiales más, porque hay distintos materiales que se pueden ir viendo, ¿ya? Excelente, Tenemos gracias. además una base de datos que es de masculinidades, a propósito de que el martes tenemos el taller de masculinidades y en general, siempre cuando se trabaja la educación no sexista, se piensa que es un espacio preferentemente para las mujeres. La verdad es que nosotros trabajamos la educación no sexista desde el concepto de comunidad escolar, entonces también las personas que quisieran que les pudiera compartir ese drive, tiene como 800 textos, también les podría ser interesante, así que también está ahí. Yo creo que posiblemente cuando termine mayo, por lo menos este set de talleres que hemos hecho para mayo, vamos a mandar un documento que tenga materiales por todas las clases que han visto, distintamente si ustedes han asistido o no, pero creo que es importante que tengan esa recopilación de literatura. Otro elemento también que nosotros vamos a mandar anexo a esto, que yo hago referencia, es, bueno, una planificación de clase, y hay dos artículos de las que construyeron la taxonomía, uno que está además enfocado en educación parvularia, como los sesgos de género en educación parvularia, que también se los puedo hacer llegar. Entonces, por eso es súper importante que llenen esta planilla. Entonces, le quería pedir si alguien la puede copiar y volver a pegar en el chat, porque los que llegaron ahora último no van a tener acceso a verla. Si no, bueno, en algún momento la pego yo. ¿Vale? Eso. Entonces, se puede pegar aquí mejor para que ya podamos ir. Ay, Hans la copió. Muchas gracias, Hans. ¿Por qué no te puedes anotar, Karina? No sé si está por ahí. ¿Qué? Porque el resto me parece que no tuvo dificultad. Ah, no te abre. Bueno, mándame tus datos por acá y yo te los completo, ¿vale? Eso. Bueno, lo primero que vamos a comentar, que este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con un montón de otras organizaciones. El 2017, cuando se cambia el nombre del departamento de Mujer y Género, lo que se hace es que se comienza a articular
o a recopilar, o más bien a reflexionar en cuáles debieran ser las bases para una educación no sexista. Y desde ahí hemos realizado un trabajo conjunto donde se construye la red de educación no sexista, la red de educación no sexista, que es la red ENS. Ahí pueden ver ustedes el logo, y esta red es una red de profesoras, profesores, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, en general cuidadores, que lo que va haciendo es construyendo acciones y materiales pedagógicos que permitan implementar de algún modo esta idea o esta creencia de que la escuela debe ser un espacio seguro, libre de sexismo y de violencia de género. Y para eso nos organizamos en distintos grupos de investigación, de planificación de actividades, como de distintas acciones que hemos ido desarrollando. Si alguno también quisiera unírsenos, tenemos un WhatsApp donde ahí nos dividimos en grupos, trabajamos mucho con reunión por Zoom, trabajamos mucho con Jimena Súa, que es la taxonomía que vamos a trabajar hoy día, donde ella nos revisa planificación y vamos generando distintas acciones. Cualquiera que desee, nada, nos escribe, nos deja su teléfono, o la planilla pone un parrafito al lado que diga me quiero incluir en la red, y yo la sumo al WhatsApp. Es como un aviso de utilidad. Bueno, y cuando hablamos de educación no sexista, ya como entrando en materia, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que hablar de qué implica el sexismo, porque si bien esto es un contexto general, y hoy día socialmente nadie, yo creo muy pocos grupos se atreverían a decir que no les interesa promover o incorporar la educación no sexista dentro de los espacios escolares, la bajada o la traducción de qué lo que es ello es mucho más compleja. Y ahí pasar desde como el discurso general de la importancia de una educación no sexista, cómo vamos a construirla en espacios concretos, cuáles son las modificaciones que hay que hacer en nuestro espacio escolar, es un terreno que es un poquito más infértil, y que si bien hay muchos grupos que han estado haciendo investigación con respecto a ello, todavía no existe una comprensión, creo yo, con respecto a cuáles son los espacios de sexismo, violencia, estereotipos y sesgos que encontramos en la escuela. En general, lo que se tiende a ver es el conflicto mayor. Y aquí lo primero que vamos a definir es el sexismo. Entonces, y vamos a denominar que sexismo es la discriminación, ¿cierto?, que se ejerce a un individuo por su sexo. Pero más allá de eso, más allá de hablar del sexismo, que vamos a decir que además este sexismo recae en general en las mujeres, cuerpos feminizados, y en las disidencias. O sea, si bien los hombres son también fruto del patriarcado, de esta concepción social, ¿cierto? El sexismo en general es un espacio que atraviesa muy fuertemente a las mujeres y disidencias. Y ahí hay varios puntos que poner en tensión. O sea, por un lado tenemos, no sé, el femicidio, que es el hecho más brutal, repudiable que uno encuentra socialmente, y de hecho tiene una característica específica, una legislación específica que lo tipifica y actúa como legalmente. Tenemos otros elementos que muchas veces son invisibilizados, son naturalizados. Entonces, también es importante que revisemos como esta cultura de la violencia que está dentro de establecimientos escolares y cómo va atravesando estos espacios. Y lo primero que vamos a poner en tensión, estos conceptos, de hecho hace poquito se conmemoró el Día de la Homofobia, la homofobia, transfobia, ¿cierto? Y entender también que no es quizás el concepto más adecuado, porque cuando uno habla de fobia, habla de temor a algo, ¿cierto? Y lo que vamos a hablar aquí son explícitamente no de fobia, sino que discursos de odio. Cuando uno habla de homofobia, no es que le tengan temor a una persona que es homosexual, sino que más bien siente un rechazo explícito, un odio explícito, o existe un discurso de odio frente a las disidencias sexogenéricas. Entonces eso es importante también ir conceptualizando. Y bueno, esos elementos son elementos de la violencia física que de algún modo es más fácil reconocer, como son el homicidio, como son, qué sé yo, el golpe que ocurre a las personas dependiendo de su sexo o de su género, pero también existe la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, los abusos, el no consentimiento. Y uno ahí se pregunta en el espacio escolar, bueno, cómo uno va a trabajar el consentimiento en los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, sobre todo los jóvenes o en la adolescencia, cuando empiezan, ¿cierto?, a vincularse afectivamente o sexoafectivamente, si todo nuestro espacio infantil, vamos a decir así claramente, los cuentos infantiles han siempre estado vinculados con espacios de sexismo que son muy fuertes. Si uno analiza, hay un taller que nosotros hacemos, que no lo hago yo, sino que lo hace May Pinto,
Cuentos como, por ejemplo, La Bella Durmiente, que es parte de toda nuestra base de creencias ideológicas, o nuestro sustrato más cultural, todos los hemos trabajado con La Bella Durmiente, donde tenemos el ejemplo de que es una niña, una menor de edad, ¿cierto?, que está dormida, que viene alguien que ella no conoce, que es adulto, que la besa y que además se la lleva. Entonces, como la problematización de los relatos escuchados también es importante a la hora de cuando hablamos de sexo. Bueno, la burla, el menoscabo, la descalificación, y ahí es muy importante hacer una detención en la burla, que la vamos a hacer más adelante también, con cifras específicas con respecto a este tema, pero entender también cómo los dispositivos que van construyendo el género, dispositivos además que son parte de la estructura de los establecimientos escolares o de nuestras comunidades, la burla pasa a ser un espacio muy fuerte a nivel de socialización del género. Y ahí los profesoras y profesores, lo que vamos haciendo es que en general normalizamos esos espacios, la burla, y no le damos el carácter o la importancia que tiene este dispositivo. Importancia lo digo en el mal sentido de la palabra, o sea, como lo que hace es que genera mucho sufrimiento por parte de aquellos que reciben la burla en este caso. Entonces ahí es importante también detenerse como en ese espacio. El acoso sexual, de hecho está tipificado hoy en día el acoso a menores, que es lo que pasa en los establecimientos educacionales con respecto a eso, la violencia emocional, la violencia en el pololeo, que es un espacio también que hay que transitar, porque si bien la dialéctica generacional que existe con respecto a la perspectiva de género, hoy día nos pone en otra situación, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Son las nuevas generaciones que ponen el tema sobre la mesa, la violencia y la reproducción de situaciones violentas en la juventud todavía ocupa un espacio muy importante, y es importante generar campañas, generar acciones que puedan prevenir eso, o protocolos que puedan de algún modo detectar cuando esto está ocurriendo. El sexting, que es el envío de fotos sin consentimiento, el ciberacoso, los estereotipos, que es la reproducción o lo que se espera del funcionamiento de un género. Entonces tenemos ciertos comportamientos que están dados por la sociedad, que uno espera o le atribuye características específicas a ciertos géneros. La naturalización del género, entendiendo como todos los roles de cuidado, la descalificación, la discriminación y los cánones. Y cuando hablamos también de los espacios escolares, entendemos también que todos estos espacios están teñidos por eso, o sea, esta creencia de que los niños en general tienen más habilidades para las ciencias exactas, las matemáticas, versus las niñas que son más emocionales, tienen mucha más capacidad para las humanidades, son más ordenadas, o sea, una serie de estereotipos o atribuciones que vamos dando a la gente. Y lo que tenemos es finalmente una cultura de la violencia de género, donde la violencia de género tiene una expresión muy importante, y lo que queremos construir es un espacio o una cultura donde la no violencia sea un espacio resignificar de algún modo. Y ahí, cuando ponemos los elementos como el lenguaje, que es un espacio muy controversial, comentarles además que el Ministerio sacó la semana pasada unas cartillas, que la cartilla número 1 la hicimos en conjunto con el Departamento de Mujer y Género, donde por primera vez se incluye el lenguaje inclusivo como orientación por parte del Ministerio. Se las puedo pegar, si me dan luego, cuando estemos en preguntas, una cosa más general, se las puedo pegar, me recuerdan. Y esa cartilla es muy interesante leerla, porque trae las normativas legales, orientaciones, oportunidades pedagógicas para trabajar estas temáticas, sobre todo con las disidencias, cómo proteger los derechos en las comunidades LGTBIA+. Y aquí les voy a contar un ejemplo de cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje, que tiene muchas resistencias, además, en nuestros espacios escolares, sobre todo el lenguaje inclusivo, resistencia para usarlo, cómo referirse a ello, esta creencia de que el plural masculino alcanza para nombrar o denominar a las y los y les estudiantes. Les voy a contar que en el 93 la psicóloga Konichi hizo un experimento. Ella es psicóloga, pero trabaja mucho con lingüística, y ella lo que hace es que toma a 50 personas de habla español, castellano, mexicanos, y 50 personas de habla alemana. Y lo que le pide es que caractericen ciertos sustantivos que ella va a ir dando.
Y ella lo que fue notando es que sistemáticamente, a medida que iba dando los sustantivos tenían distintas propiedades de acuerdo al artículo que los acompañaba. Y aquí yo rescaté el ejemplo de, por ejemplo, el puente. El puente en idioma español está acompañado por un artículo masculino, ¿cierto? El puente. Entonces, cuando se les pedía a las personas que caracterizaran el puente le daban características de sólido, fuerte, potente, características que históricamente han sido atribuidas al género masculino. Y cuando se les pedía a las personas que hablaran alemán que caracterizaran el puente, que en alemán el puente tiene un artículo que es femenino, sería una traducción como la puente, las características que se le daban eran significativamente opuestas, o sea, no sé si opuestas, pero distintas con respecto a la perspectiva de género. Entonces, para los alemanes el puente era grácil, elegante, sofisticado. Entonces, vemos cómo el lenguaje, se los dejo ahí como información, sí incide en nuestra capa de creencias y sí tiene una relación en cómo vamos caracterizando o los atributos que vamos dando finalmente a ciertos elementos. Entonces, les recuerdo que ustedes pueden abrir los micrófonos en cuanto quieran, hacer preguntas, la idea es que sea un honor. Aquí tenemos el iceberg de la violencia de género, es un material que hizo Amnistía Internacional, y es súper importante porque es súper descriptivo también de lo que hoy día pasa en nuestros colegios. O sea, tenemos por un lado las formas explícitas de violencia, todas son formas explícitas de violencia, quiero decirlo igual, pero las que el común o el mandato social reconoce como formas explícitas o son mucho más visibles y perceptibles por la población. Y ahí tenemos el asesinato, la agresión física, la violación, las amenazas, el gritar, el abuso sexual, el insultar. Pero tenemos otras formas, uno ahí podría hacer como la traducción del currículum visible y oculto, ¿no? Como si uno lo llevara a lenguajes como más pedagógicos, en todos esos espacios, o todas esas formas de relación que son violencia, pero de algún modo están normalizadas o invisibilizadas o tienen que ver con espacios sutiles entre comillas, porque sabemos que hoy día no son tan sutiles que tienen que ver también con la violencia de género. Y ahí tenemos humillar, despreciar, culpabilizar, desvalorizar, que es lo que yo espero, por ejemplo, si uno lo llevara a una traducción más escolar de mis estudiantes, ignorar. Hay un estudio muy interesante que se los voy a mandar dentro de los documentos que están pensados para esta clase, de Jimena Azúa, Daniela Lillo, son varias autoras, y ellas hablan de... Jimena Súa lo que hizo fue que ella revisaba portafolios docentes, la evaluación docente, ¿cierto? Que todos conocemos de ella, como parte de su trabajo le tocaba revisar portafolios docentes. Y ella se dio cuenta que indistintamente el género que tuviera él o la profesora, los profesores de matemática preguntaban sistemáticamente, cada vez que preguntaban o cada vez que estaban haciendo un ejercicio, ¿cierto? En clase, a los niños versus las profesoras de lenguaje que preguntaban sistemáticamente a las niñas. Entonces ahí también hay una construcción de las expectativas que yo tengo de mis estudiantes o de las capacidades, ¿cierto? De ellos. Bueno, el chantaje emocional, el humor sexista, que es parte, y era algo que comentábamos de la burla, ¿cierto? El controlar, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y los niños. ¿Se fijan? Entonces hay elementos que tienen que ver con estas formas que son muy explícitas, que son groseras, que son muy evidentes, por llamarlos de algún modo, y otras que son parte finalmente de una cultura que se ampara bajo el sexismo, la discriminación y elementos como más naturalizados del género. Un poquito que quiero... Bueno, seguimos. Y cuando hablamos de educación no sexista, tenemos que, o sea, hay muchos ámbitos donde uno pueda trabajar educación no sexista, pero yo lo que hice es como una división, que es estructural, obviamente, que nos sirve como para poder comprender ciertos ámbitos de los elementos que encontramos. Por ejemplo, lo primero que vamos a decir es que existen patrones culturales y representaciones tradicionales del género.
Y ahí es importante mencionar que los estudiantes, cuando llegan al sistema escolar, desde muy pequeños, incluso desde las etapas más iniciales, jardín infantil me estoy refiriendo, los niños ya tienen estereotipos, sesgos y construcciones de género. Incluso aunque ellos no hablen, voy a llamarlo de algún modo, por las salas cunas, por ejemplo. Y esas construcciones están hechas a lo largo de toda la vida, o sea, no sé si ustedes han visto ahora que está muy de moda esto de reventar el globito, y si es niño sale como un humito o cositas celestes versus una niña que es rosado, que está como muy de moda hacer estos videos en TikTok y en distintas plataformas. Bueno, desde que el niño nace, o niña nace, él está rodeado de todas estas atribuciones que se le van dando. Entonces, lo primero que vamos a definir es que existen estos patrones culturales, pero que cuando los niños llegan a los procesos de escolarización, esos patrones revisarse, ponerse en tensión, cuestionarse, lo que hace la escuela es que los fija aún más. Y eso es importante tenerlo sobre como nuestro análisis cuando analizamos los espacios escolares. Y además lo fija no solo en como una apariencia, o sea, sabemos que toda la mirada con respecto al género del cuerpo juega un papel muy importante, sino que lo fija a nivel de creencias, a nivel de habilidades que están vinculadas para un género u otro, a niveles de perspectiva, o sea, todo lo que involucra finalmente el comportamiento, el sentir, el pensar, la forma de estructurar el pensamiento, todo es atribuido desde ahí. Los abordajes curriculares, y ahí tenemos dos elementos que analizar, o sea, por un lado, podemos pensar en, bueno, ¿cuál sería un currículum que fuese intencionadamente con perspectiva de género? Y claro, y ahí podemos hacer muchas construcciones que son distintas. Pero, como sabemos que eso va en un proceso de avance, puede que se demore, puede que no, es como una perspectiva a largo plazo, quiero decir. Lo que tenemos que entender es que hay que hacer abordajes desde los espacios curriculares con el currículum que hoy día tenemos, y eso es posible, y vamos aquí a trabajar con planificación y con elementos para que ustedes lo puedan mirar. Pero además hay un elemento que es central cuando uno habla de abordajes curriculares, y tiene que ver con el androcentrismo, que es una palabra que es importante que se la apropien, que tiene que ver con la construcción de conocimiento hecha por hombres y para hombres. Y esto lo explico, por ejemplo, ahí hay una figura súper emblemática que a mí me gusta mucho ponerla de ejemplo, que es Gabriela Mistral, que atraviesa mucho nuestro currículum, ¿cierto?, escolar. Y bueno, Gabriela Mistral tenía una característica, ella era abiertamente, no sé si abiertamente lesbiana, pero ella, la Dana, no fue la única pareja que tuvo, ella era bastante rupturista en la época, entonces usaba pantalones, fumaba en público, y ella hizo toda la reforma educacional en México, o sea, me refiero a que sus textos eran textos muy políticos y generaban mucha controversia y crítica finalmente. ¿Y qué es lo que conocemos de Gabriela Mistral? Conocemos los poemas o los escritos o la prosa que está siempre vinculada a la maternidad. Y esto es un ejemplo súper claro de cómo opera finalmente el androcentrismo. Lo que hace, por un lado, invisibiliza a las mujeres y a las disidencias del relato histórico, es muy marcadamente. Si uno revisa los textos escolares o la referencia de textos sugeridos o el currículum específico en cada disciplina, lo primero que va a notar es que las citas de los autores que ahí aparecen como referencia son eminentemente hombres. Eso como base. Pero además, cuando la mujer sale en el relato histórico, lo que va pasando es que siempre se va ajustando al molde social que está orientado para la mujer. Entonces siempre la mujer es la esposa de alguien. Miguel, no sé si quieres preguntar algo o solo usted te quedó el creo que solo vamos a silenciar. Súper. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Es que en verdad lo que va, o sea, en general lo que va ocurriendo es que, lo que va pasando en el androcentrismo es que lo va adaptando al molde que debiese estar, o que está construido para la mujer. Que debiese, lo digo entre comillas, no es que uno diga ese molde es el que debiese ocupar la mujer. Entonces, la mujer, ¿cuál es el rol que ocupa en el relato histórico? Es madre, hermana, hija, siempre es la acompañante del otro, que es el protagonista finalmente del conocimiento. Y eso pasa con todo, pasa en disciplinas muy marcadamente, por ejemplo, en la ciencia, o sea,
está la creencia de que las mujeres no han producido conocimiento científico, y eso es falso, o cuando aparecen toman este rol. Un ejemplo de ello es Marie Curie. O sea, Marie Curie lleva el nombre de su marido, nadie la conoce con su apellido oficial, pero además, hasta hace muy poco, se creía que ella era la esposa de él, que había sido el gran científico. Y sabemos en los últimos rescates que se han hecho que eso no es así. Entonces, el androcentrismo es importante tener los elementos como cómo vamos también nosotros en nuestras acciones ir referenciando a las mujeres y ciencia. Aquí el caso muy emblemático, no sé si se lo recuerdan, del profesor de Independencia, que hacía a un colegio de niños, leeran Lemebel, y esto genera gran revuelo de los padres y apoderados, de los mismos niños además, de los mismos profesores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no necesariamente tiene que ver con las generaciones más antiguas, sino que también tiene que ver con cómo se aborda el mundo. Y la construcción de vida. Y esto tiene que ver con nuestras prácticas educacionales, con cómo vamos construyendo nuestras clases, cómo vamos incorporando elementos que permitan modificar este rango de, finalmente, de acciones o coacciones que van ocurriendo dentro de nuestra sala de clase, que van generando finalmente estas dinámicas que finalmente lo que hacen es construir espacios o hacer ciertas creencias con respecto a habilidades, actitudes o acciones para cada género. Y bueno, esto si hacemos una traducción ya explícita, lo que vamos a decir es que aquí hay todos los elementos que se encuentran en la sala de clase. Lo primero que tenemos que decir es que en general, todo lo que tiene que ver con las representaciones sexuales y de género, siempre tienen un espacio performático, o sea, el cuerpo es una traducción de ello, o la recepción de esto es a partir del cuerpo. Entonces, es con el cuerpo, no es en abstracto, tiene un registro en el cuerpo. Y ahí tenemos varios elementos, interacciones en el aula y otros espacios, ¿cierto? Esto explicaba a quién le pregunto, o cuáles son los roles y las orientaciones que yo doy. Por ejemplo, no sé, la asignación de ciertas tareas, entonces cuando hay, por ejemplo, que ordenar, sigo designando a las mujeres, o cuando alguien tiene que dar nota o acta, o entonces se producen esas dinámicas que en general, no sé, el presidente de curso es el niño, pero la niña es la secretaria, porque se cree que la niña existen más habilidades organizativas, que son más ordenadas, ¿cierto? Como las interacciones y los espacios. Los autores de referencia, el conocimiento, esto que hablábamos de la los estereotipos, el reglamento y convivencia escolar. ¿Y por qué es el reglamento y convivencia escolar? Porque si bien los reglamentos en general, hemos encontrado casos que no es así, por ejemplo, hay todavía reglamentos que dicen este es un colegio eminentemente masculino y que tiene características muy sexistas propiamente tal, todavía existen los colegios monogenéricos además, las sanciones sociales que se reciben en ciertas situaciones, que si bien en el reglamento no están divididas por género, sabemos que tienen mayor impacto cuando están en el cuerpo de niñas o feminizados versus en, en otro cuerpo. Por ejemplo, cuando dos niñas se pelean a golpes, la sanción social que produce esto en la comunidad es mayor que si dos niños se pelean a golpes. O cuando escucho a una niña, por ejemplo, decir un garabato, o cuando una niña, no sé, se sienta de manera incorrecta. Hay siempre elementos, por eso decimos que es muy performático el tema del género, y cuando es el cuerpo de la mujer o el cuerpo de las disidencias, muchas veces recae con mayor fuerza. Los ejemplos utilizados, y ahí es súper interesante hacer un rastreo de nuestros textos escolares. Hacemos el análisis nosotros en la red de educación un grupo de matemáticas, profesoras de matemáticas que están haciendo planificaciones con género. Y, por ejemplo, analizaban todos los encabezados de los problemas para niños más pequeños. O sea, este típico problema, así como Juan tiene 3 galletas y le quito 2, ¿cierto? Como ellos reproducían los estereotipos tradicionales. Entonces, siempre cuando se hablaba de mujeres o cuerpos femeninos, niñas, qué sé yo, que encabezaban el problema matemático me refiero, ellas hacían actividades que eran cotidianas, que tenían que ver con los cuidados, o iban al almacén a comprar algo, o estaban, no sé, limpiando algo, versus cuando el problema matemático tenía de protagonista a un niño, en general era enfocado a espacios de construcción, entonces, y eso, si uno lo releva como otros espacios,
está en todos los espacios que existen. Entonces es muy importante también tenerlo como sobre la mesa. El uso del lenguaje, los juegos, y ahí yo les recomiendo que busquen a la Fundación M, se los puedo mandar, porque ya lo pedimos, que tiene una propuesta, Fundación M, de patios interactivos, no patios interactivos, sino que patios con perspectiva de género. Entonces ellos diseñan rincones, diseñan espacios, diseñan juegos, tienen orientaciones con respecto a ello, como para la no reproducción de lo que pasa históricamente en los patios, donde es ocupado en general por los niños y las niñas y los otros niños, me refiero a otros niños como niños que no les gusta el fútbol o los estereotipos de juegos, también quedan relegados como en las burlas, la utilización de espacio, las sanciones, la dirección y gestión escolar y las imágenes de textos escolares, señaléticas, como también vamos vinculando de símbolos, ¿cierto? Avanzamos. No sé si hay preguntas, yo no logro ver el chat, me parece que no. Y bueno, es importante la eliminación del sexismo, ¿cierto? Esto que hablábamos, que es la formulación de nuevos planes y programas, la constitución de didáctica, pero también es importante generar un plan nacional de educación sexual integral, y esto es relevante, porque si bien hoy día existe la ley donde los colegios deben armar un plan de afectividad, sexualidad y género, la implementación de estos planes también hay que mirarla, cómo están siendo los diseños, las didácticas de estos planes. Entender además que permitan ver el cuerpo como un espacio de derechos, no esta visión cosificada de los signos, además que promuevan una lectura crítica de los símbolos, signos, modelos y representaciones construidos a partir del sexismo y la heteronormatividad. Y esta es una palabra que es muy importante y es importante que la empecemos a sociabilizar. Heteronormatividad implica asumir que toda la comunidad es heterosexual. Entonces, como cada vez que hay una incidencia, es como que se me sale de la norma, es como lo extraño. Y la verdad es que si uno construyera o concebiera el espacio escolar como un espacio diverso, la heteronormatividad no tendría el espacio tan amplio que ocupa hoy día, o como esta representación tan absoluta que existe en relación a las relaciones afectivas en general, que instala además la violencia sobre los cuerpos como método de relación y dominación. A la vez es necesario incorporar el desarrollo de nuevas masculinidades, que eso es muy importante, cómo trabajamos también el modelo masculino, cuál es el mandato social que tiene la masculinidad, y eso también está rodeado de características que son muy violentas y muy sexistas, cómo se han relacionado históricamente los hombres con los espacios de cuidado, cómo se han relacionado los hombres con la paternidad, cómo se han relacionado los hombres con los espacios de emocionalidad, cómo se han relacionado finalmente los hombres con la violencia. Si uno analiza las cifras, además de asesinato o acciones de violencia, se da cuenta que en general, no en general, sino que un porcentaje muy alto, creo que el 98% de los asesinatos son producidos por hombres. Entonces es importante tener ese dato como la masculinidad hegemónica, y digo hegemónica entendiendo que esta única gran masculinidad que es replicable versus muchas masculinidades que debieran ser como las construcciones que uno va haciendo en la escuela, entendiendo como este espacio diverso, también están instaladas de un mandato que es muy violento, que van como unidos, concatenados, la violencia con la masculinidad hegemónica. Entonces, espérenme un momento, voy a dejar de compartir y les quiero compartir con ustedes, antes de que empecemos al análisis de lo que pasa en las escuelas, si me esperan un minutito, vamos a ver un video. Estoy abriendo. No sé si tienen preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no es para este espacio todavía, pero es relevante en relación a lo heteronormado. Cuando ya un estudiante está en su transición de género y desea su nombre social, pero la familia se opone.
¿El colegio cuál es la posición que debe adoptar? Porque las familias dicen no le diga así si ella no se llama así, se llama asá. Entonces, eso me ha pasado un montón en educación de adolescentes, o sea, yo trabajo en liceo, entonces es complejo porque eh, para mí no hay duda, pero Claro, en el marco legal y todo esto, ¿cómo hacemos? Porque se está transgrediendo el derecho de un ser humano a decidir y a elegir como familia. Entonces, ahí que si los derivamos a OPD, no los derivamos, que si cómo se problematiza una situación que ya es problemática para un estudiante. claro. Sí, gracias Mariela por comentar. Mira, lo primero que hay que decir es que la circular 812 en eso es súper clara. Si es mayor de 14 años, él tiene definición con respecto a si es que activa o no la circular 812. Una vez que se activa, esto tiene un procedimiento. O sea, el colegio tiene 5 días. Eso no significa que la circular no se pueda activar si es que el niño es menor de 14 años. La única diferencia que hace que es cuando es menor de 14 años, la que lo tiene que activar es el tutor, el padre o el apoderado, como algún miembro de la familia, como un adulto me refiero, como que nos genera como la definición en el niño. Pero ahí hay elementos muy importantes. Uno, si el niño, porque el niño que tú me comentas es mayor de 14 años o me lo estabas diciendo como en Sí, general. son estudiantes de la educación media. Ya, si él es mayor de 14 años, él dice, mire, yo voy a comenzar mi transición y lo que tiene que hacer es comunicarlo al colegio. Una vez que el colegio lo comunica, levantan un acta. O sea, tienen que hacer una reunión y esa reunión tiene que tener contenido un acta. Eso es parte de la circular 812. En esa acta se van a conversar, se van a acordar ciertos mecanismos de como funcionamiento, ciertos acuerdos con respecto a su proceso de transición. Por ejemplo, ocupación del baño, qué uniforme va a usar él, cuál va a ser su nombre social, y ese nombre social debe estar en todos los instrumentos. O sea, no es que ustedes pueden decidir, no, mire, es que el papá no quiere que lo llame, no. O sea, si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo hipotético, si su nombre registral, así se llama el nombre que está en el carnet, era Juan, y él dice, mira, yo desde ahora en adelante quiero que me llamen Ángela, el colegio tiene que llamarlo Ángela. Eso no está condicionado por la opinión de los padres. Y eso tiene que estar además en todos como los espacios, por ejemplo, en el libro de clase, en general lo que se hace es que se tacha su nombre registral y se le nombra por el nombre, o sea, no es que cada profesor decide, no, los profesores les hace además una reproducción de lo que se vivió en esa reunión, a los demás se les informa y se dice, mire, este estudiante hoy día va a hacer su transición a género femenino, y él va a ser llamado por su nombre social, y eso el colegio lo debe cumplir. Además, el niño tiene la definición, porque esa circular tiene principios, autonomía progresiva del niño, confidencialidad, tiene varios elementos, no patologización. ¿Qué significa la no patologización? Por ejemplo, yo no puedo decir, no, que sabes que el niño tiene muy, muy mala conducta porque, no sé, como es trans, es como creer que ser trans, tener derecho a la identidad trans, es como que tiene ciertas actitudes que son características a él, y esas actitudes están asociadas con la enfermedad, por eso se llama el principio de la no patologización. Eso por una parte. Y lo que sí ustedes pueden hacer es como recurrir a otros organismos cuando veas que se está vulnerando el derecho del niño. Por ejemplo, que tengas temor, no sé, que los padres lo vayan a golpear, o que los padres, que si tengan castigo con él, o que los Lo padres echen de la casa. lo echen de la casa. Ahí tú tienes que activar el protocolo, porque ese niño está en riesgo. Y el protocolo significa que lo derivo a OPD, que es el organismo. Claro, que hace la denuncia específica en OPD, y en OPD además van a tener procesos de mediación, o sea, como que tienes que separar, porque por un lado es la activación del circular 812 y la otra es vulneración de los derechos del niño, es como que van unidos, pero van. Pero además, cuando tú activas la circular 812, hay procesos de mediación a los cuales tú puedes optar. Entonces también hay un proceso de mediación que tú puedes hacer con los padres, y ahí cada profesor va a ir viendo como qué capacidad tiene el padre finalmente, o sea, porque una cosa es como decir, bueno, los padres están, no sé, como consternados con la situación, pero si uno analiza el proceso, han ido asumiendo y bueno,
y pasa también mucho en los establecimientos escolares, que por ejemplo, no sé, hay profesoras que han sido profesoras del niño, por ejemplo, no sé, 12 años, y el niño se sigue viendo de su mismo aspecto, y de repente, no sé, se te sale el pronombre anterior, me refiero, o el nombre anterior. Y como que hay procesos de ajuste que uno tiene que hacer ahí con el niño, que ahí uno sabe que finalmente el adulto no es que no quiera respetar su identidad de género, sino que si has conocido a alguien, como, que se puede dar ese proceso de ajuste, que es muy distinto a estar en contra del derecho de la identidad de esa persona. Y eso hay que ponerlo como en un espacio, o sea, y entenderlo. Ahora, en general, esa discriminación, si la pueden, discriminación me refiero de visualizar ese proceso, los profesores tienen los elementos para hacerla, decirle, bueno, aquí el padre, si bien, no sé, está procesando esto que está pasando, él va a apoyar y nada, vamos a ir a hacer el proceso de concentración, pero otros padres que no quieren, y ahí sí hay que llevar procesos de mediación más institucionalizados, digo yo, ya no basta solo con lo que puede hacer el colegio, sino que estar muy atentos a si ese niño va a ser, puede ser víctima de vulneración de derechos. Sí. Claro, lo que pasa es, sí, pues eso es lo que va pasando, que si son, la familia apela a que ya se le va a pasar, que está enredada o enredada, entonces no atienden a los llamados de los programas a los que han sido derivados. Entonces se Pero judicializa una situación que empieza a ser otra situación difícil para este adolescente, porque lo que menos quiere es ya más problemas. Entonces es complejo. Yo entiendo el protocolo, yo los acato, soy como súper defensora de que hay que hacer lo que corresponde para poder acompañarlos de la mejor manera posible. Sin embargo, muchas veces nuestros propios adolescentes quieren desistir y dicen, no, tía, sabe que no quiero nada, porque sabe que ya que me digan como quieran, porque yo no quiero ir al juzgado, no quiero, porque ahora más claro, encima mi mamá ya ni me habla y no sé qué. Entonces, es una situación muy compleja, la psicoeducación, el acompañamiento y todo cuando hay una creencia tan limitante como que esto se les va a pasar o que es un capricho del momento, la moda del año. sí, yo ahí, mira, yo creo que lo que más, no sé, nosotros el estudio como que hemos pesquisado en las experiencias escolares, eh, yo creo que lo que más funciona es cuando los referentes hablan en primera persona. Por ejemplo, sabemos que cuando en un colegio va una persona trans, adulta, por ejemplo, a contar su experiencia, o un padre trans a contar la experiencia de discriminación, eso opera muy fuerte como entre sus pares, a nivel de comprensión y todo, porque igual nosotros decimos, bueno, la ley es súper específica y hay que cumplirla, pero igual uno siempre tiene que tratar de persuadir, como que es el espacio más indicado, porque es como, ay, como tratar de persuadir, de concientizar. Pero una vez que eso no da, no, hay que hacer cumplir la ley, y es súper enfática, o sea, aquí finalmente lo que nos vamos exponiendo a violencia muy sistemática que sufren las niñeces o les adolescentes con esta temática. La ley Matías que está hoy día en el Congreso es porque un niño se tiró del 13º piso porque le hicieron bullying o no respetar su proceso de transición. Y además se lo hicieron niñas, porque era un colegio de niñas. Es súper, o sea, también hay como ahí como espacio que es importante revisar. Eso por una parte. Eso funciona muy bien, como contar experiencias, como abrir los espacios de diálogo y como que además comenten con sus pares, o sea, quizás con otros padres que hayan vivido este proceso de transición, como con organizaciones que puedan generar como espacio, porque también los padres necesitan cierto espacio de contención. Sabemos que no es lo más importante, o sea, frente a un niño que está sufriendo vulneración de derechos, es como donde en el niño van a estar nuestros mayores esfuerzos, es el interés superior del niño lo que prima, pero también los procesos de acompañamiento de los padres, ojalá se puedan hacer lo mejor posible, porque finalmente los espacios de sufrimiento, o sea, se da muchas veces en los colegios donde el niño se siente muy seguro en la escuela, porque en la escuela sí lo llaman con su nombre social, los compañeros lo aceptan, los demás padres y apoderados, y lo que hace es que intenta no volver a su casa, o sea, pasa muchas horas en el colegio, porque en la escuela, o sea, porque en su casa lo pasa mal. Y eso es una realidad que tenemos que abordar. Ahora, la ley es la ley, también la deben cumplir los padres, y eso es importante que ellos también lo sepan, y por eso es importante conocer la ley y que estén todos finalmente la institución cuadrada con ese tema. Así que
nada. Yo te puedo mandar, si quieres, después me escribes, te puedo mandar videos donde aparecen experiencias de padres, que es súper enriquecedor como para establecer diálogo. Sí. Me avisas y yo te lo mando, cuando te mande los correos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un pequeño videíto para ver cómo operan los estereotipos en nuestras... ¿Lo ven en grande o lo ven en pequeñito? En grande, sí. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente, fuerte. Digo chico porque esto parece más de chico. ¡Soy el chico! ¿Eh? Y con su casco. ¡Súper chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio, de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todos mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, insectos. Les voy a pedir ahora que, bueno, que puedan encender las cámaras y sus micrófonos y que dialoguemos un poquito qué les pareció este video, qué es lo que les llamó la atención, si lo conocían. No, yo no lo conocía, no lo había visto y nos pareció, bueno, ya estoy y con el equipo de convivencia. Nos reunimos todos porque es un trabajo no coordinado. Así que parece súper bien. De hecho, para hacerlo, está muy Acércate un poquito, Camila, porque como que se pierde la voz. que para hacerlo en la escuela, para aplicarlo, está muy bueno, muy bueno. Y de hecho ya estamos pensando, yo tengo esta, yo tengo la otra, así como para aplicarlo, porque hasta a una misma le pasa, pues. Uno ve no sé, un bombero, ¿quieres igual son bomberas? Y nosotros tenemos apoderadas bomberos, entonces se puede hacer la gestión también para hacerlo con los niños. Eso. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención?
Hola, por mi parte, el año pasado en mi colegio ocupamos ese video para hacer una reflexión referente en el Día de la Mujer y fue impresionante cómo, yo me acuerdo que me tocó en primero básico y en primero básico los niños y las niñas ya tenían súper marcado que era para hombres, que era para mujeres y es súper difícil hacerles ver o demostrarles que no está ese estereotipo sí o sí marcado, o sea, ellos creen que es como obligatorio. Y me pasó con muchos niños que no podían dimensionar que, por ejemplo, el casco lo ocupaba una mujer o ese tipo de cosas. Fue impresionante. Y otro comentarle además que este video es español, o sea, uno que le dice, bueno, Europa, que tiene un montón de legislación más avanzada que acá, pareciera que no. ¿Más comentarios? Yo no quiero ser siempre la que habla, pero a mí me pasó, a mí, que nosotros contratamos un servicio en mi casa para cortar el pasto. Y porque siempre lo cortaba mi pareja y dijo, no, ya estoy cansado, el pasto está demasiado largo. Y llegó una mujer a cortar el pasto, una señora de, no sé, más de 50 años. Y yo dije, no, es que si ella puede cortar el pasto, me vas a enseñar a mí a ocupar la máquina y voy a cortar el pasto y ya no vamos a gastar esta dineral contratando el servicio de cortar pasto. Y son igual paradigmas, estereotipos que uno mismo se va poniendo y te va, la misma sociedad también, como dice Hans, te van imponiendo y nosotros mismos eso le transmitimos a nuestros niños. Yo tengo hijos, entonces como no, y ahora la mamá igual va a cortar el pasto, va a llevar el papá y nos va a hacer siempre el que rastrilla. Yo sí voy a poder llevar la máquina, porque sí me la voy a poder. Entonces, igual son como rupturas de paradigmas que solamente se hacen si tú tienes choque con la realidad. Entonces está súper bueno que nos acerquen y nosotros igual acercar a nuestra comunidad educativa a nuestros niños a eso. Sí. Bueno, a mí lo que más me impacta es que cuando las ven, además dice, están disfrazadas, o sea, están viendo como el concepto súper real de que son mujeres, y aún así es como que no pueden procesar que sean mujeres. O sea, si les pasó como eso. ¿Alguna otra pregunta o ya? Sí, dale. A mí me pasó que hice taller de héroes y más y princesas y más, que hace un tiempo atrás lo había desarrollado como plan de trabajo de género Sename en ese tiempo, después Mejor Niñez, y, y ya desde ahí empezamos mal, porque héroes y más, princesas y más, y de ministerio, o sea, imagínate. Entonces, está re complejo el cambio de la conceptualización cuando a nivel de políticas públicas, a nivel de, todavía no bajan, no salen de la estructura y del canon antiguo. Entonces, como bien dices tú, los cánones están tan instalados que hay que ser muy rupturista, pero como esto que me pasa con algunos papás que están tan enraizados en el modelo de binario, que es re complejo, y de los patrones y de lo que corresponde a tal o cual. Entonces, es un trabajo, es una tarea yo creo que titánica, es una responsabilidad tremendamente importante que tenemos los que estamos en el área de la educación, de seguir educando, seguir haciendo que esto sea el nuevo lenguaje, y para eso hay que tener como mucha perseverancia y mucha tolerancia a la frustración, y seguir y seguir y seguir, porque está súper enraizado. Yes. Es una gran tarea, pero yo creo que también es muy distinto si la vamos haciendo conjuntamente. O sea, y ese es el intento de construir la red, de armar este proyecto musical, o ir armando este equipo que va socializando y va finalmente pensando en conjunto. Porque también hay que entender que hay que hacer todo. O sea, si bien hay elementos en la web, pero finalmente hay que ir construyendo elementos. Bueno, que lo que vamos a ver como en esta segunda parte es como la realidad de nuestras escuelas. Y es muy importante, todo esto es reciente, o sea, si ustedes ven la fecha del 2021,
hubo un estudio del sexismo, homofobia, siguen impregnando las escuelas de América Latina, un estudio bastante grande que hizo UNESCO, pero ahí que hace comparativo de países, como para los que les gusta la literatura, yo les recomiendo que lo bajen, está ahí en la misma página, pero tiene ciertas conclusiones. Las conclusiones que son importantes, a mi entender, es uno, que lo que ponen sobre el centro de la mesa es trabajar el aprendizaje seguro. O sea, aprendizaje que de algún modo puedan ir conteniendo ciertas expresiones, que den seguridad en el error, o sea, como aprendizaje seguro como primer elemento. Luego, trabajar un enfoque interseccional. Y esto implica, es como también mirar todas las interacciones o todas las situaciones específicas que van ligadas y que van generando ciertas situaciones. Lo pongo como con un ejemplo concreto. No es lo mismo, qué sé yo, ser parte de la disidencia, no sé, lesbiana, rubia, blanca, estar en un colegio particular privado versus, qué sé yo, una niña ascendiente mapuche que vive en un espacio rural y que que es parte de la disidencia. O sea, también como todos los otros elementos que se van construyendo tienen relación y cada característica, si bien tiene sus particularidades, los elementos que la cruzan son importantes también mirarlos, como la clase, el género, la raza, los contextos, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante, como no enfocarse solo en un aspecto, sino que ver cómo todo esto se va relacionando. Desarrollar la enseñanza de los derechos humanos y la educación sexual integral. Entender que la educación no sexista, la educación sexual integral es parte de los derechos humanos. O sea, es deber y es importante que los estados velen por ello. Incidir fuertemente en la capacitación del personal docente. Y vemos que eso era incidente y ha sido un reclamo además permanente del gremio, de las organizaciones docentes, es decir, es difícilmente el profesor va a ser un buen mediador en estas materias si no ha sido formado, ni en su etapa de pregrado, ni en su etapa de posgrado, ni en ninguna etapa con estos elementos. O sea, lo que hoy día va pasando es una dialéctica que es bastante compleja, que existe normativa legal, esa normativa legal lo tienen que aplicar los docentes, pero los docentes no han sido formados en ninguna instancia para que eso se pueda aplicar de la mejor manera posible. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso nosotros como que en algún momento definimos como departamento, ahí en conjunto con la ley, que es la Ley Internacional, dice, bueno, nos quedamos en el alero de la crítica o empezamos a generar estos espacios de formación que si bien no nos corresponden porque es el Estado quien debiera estar haciendo estas políticas públicas. Lo que sí tenemos es un espacio de mucho sufrimiento para nuestros niños, niñas y adolescentes y además un espacio de mucha carencia para los profesores. O sea, el profesor tiene, por muy buena voluntad que tenga, si no tiene conocimientos específicos, difícilmente va a ser un proceso ahí sistemático, continuo, serio. O sea, hay muchos profesores que sabemos que no conocen la diferencia entre sexo y género, que no lo puede comprender aún, a pesar de que es un tema que está muy relevante puesto ahí dentro de los espacios escolares. Fortalecer la capacidad del sistema para supervisar el acoso y la violencia, y esto es clave, vamos a ver unas cifras ahora más adelante, y son impresionantes los niveles de violencia y el nivel de cómo esto está tan normalizado que parecen cosas sin importancia. Entonces tenemos respuestas de los colegas o de las colegas decir, no, pero si son cosas de niños, y quitarles el nivel relevante y violento que tienen las burlas, el bullying, que es como una acción sistemática que se repite, o, no sé, respuestas como ya pídale perdón a su compañero y hacer como que el problema no existe. Entonces es importante fortalecer, además, la mirada puesta no solo en la víctima, sino que nosotros como docentes sabemos que algo le debe pasar a esa infancia, a ese niño, niñez, para estar haciendo actos sistemáticos de violencia contra otros. O sea, ahí hay una trama compleja que hay que de algún modo como, desarrollar, ¿no? Y colocar a las alumnas y a los alumnos en el centro de sus esfuerzos. Y esto es importante que, si bien parece obvio, no es tan obvio, porque sabemos que muchas veces los colegios implementan acciones que finalmente son más cómodas para el colegio, y no necesariamente son las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en los baños escolares. Entonces, es como, ay, ya, ¿qué es lo que es más fácil? Entonces ya, no sé, le prestamos el baño de los profesores. Con esto no estoy diciendo que esa no sea una medida correcta. Lo que estoy diciendo es que es importante establecer ese diálogo con quien finalmente va a utilizar esos baños o establecer esos procesos y decir, bueno, ¿qué es lo que es más importante relevar aquí? ¿Ya?
Estamos entonces, y estas son las cifras que les comentaba. Me escribe Fabián que se pierde la voz. ¿Se les pierde a ustedes o a lo mejor es la conexión de Fabián? Hace un rato atrás de repente se perdía, pero hasta ahora todo bien. Ya. Bueno, me avisan, porfa, si me quedo así. Vean. Y esta es una encuesta sobre clima escolar de Todo Mejora del 2016, que además todos los indicadores dicen que debe haber subido. O sea, si uno hiciera esta misma encuesta en este momento, esto arrojaría datos aún más elevados. Y es importante poner, es una encuesta de clima escolar, donde se les preguntó a distintos estudiantes sobre los temas de discriminación de las comunidades LGTBIQ+. Y es importante los datos. Por ejemplo, 94,8 escuchó comentarios LGTBIQ+, fóbicos. O sea, comentarios maricó, marica, fleto, todos estos nombres o apelativos que se dan discriminatorios, violentos, ¿cierto? El 59,9 escuchó estos mismos comentarios, pero por parte del personal de la escuela. ¿Quiénes son? Profesores, profesoras, asistentes de la educación, profesionales de la educación, gestión escolar, cuerpo administrativo. 69,9 fue acosado por su orientación verbal, o sea, sexual, perdón. 59,9 por su expresión de género, o sea, cómo se veían. 29,1 fueron agredidos físicamente por su orientación sexual, o sea, su gusto. Y 28,6 fueron agredidos físicamente debido a su expresión de género. Paula, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, quería preguntar algo. Es que hemos tenido varias veces esta discusión en el colegio, respecto a si decir, por ejemplo, fleto, gay, torta, es efectivamente un apodo LGTBI fóbico. Porque, o sea, por ejemplo, maricón, marica sí tiene una connotación negativa, pero los otros, como torta o fleta, son palabras que entre las mismas personas de la comunidad lo usan. Y muchas veces hemos tenido esta discusión y no hemos llegado a ningún acuerdo de si efectivamente uno le está dando esa connotación negativa o la palabra en sí es un es un comentario fóbico. ¿Qué opina el resto? Como A mí, complementar. yo tengo una visión que no es mía, que es lo que me han dicho las mismas chicas, que entre ellas el trato puede ser consensuado, pero las personas que transgreden ese espacio tienen que ser respetuosos. O sea, no, a ver, yo un día les dije, ¿por qué se tratan así entre dos chicos gay? Y bueno, porque es nuestro código, pero otro no nos puede tratar así, ¿sí? Es como, ese es el código que yo he entendido que tienen y que les gusta que sean respetados desde ahí. Entonces es violento cuando alguien que cisgénero les dice, oye, maricón. No, ahí es agresivo, ¿sí? O lo que sea. Fabián. Sí, hola, buenas tardes. Pienso que en algún momento, como siguiendo la misma línea de lo que comentaba Marianela, de que en algún momento esas palabras, si venían con una connotación de violencia, con, con el objetivo de denigrar, pero que a través del tiempo las mismas personas que son parte de la comunidad lo han ido resignificando. La razón por la cual utilizan esas palabras y no otras, ahí en verdad me perdería, pero pienso como en esa idea de la resignificación. Pedro Pablo. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con Marianela y con Fabián. Yo pertenezco a la comunidad LGBTIQA+, y claro, la verdad es que uno termina como usando esas palabras con personas que pertenecen a la comunidad, pero claramente cuando la utiliza una persona que no pertenece a la comunidad, generalmente tiene una connotación peyorativa, y eso ocurre muchas veces en la escuela. En mi liceo tenemos una secretaría de género, y claro, y las chicas siempre también nos comentan lo mismo. Entonces pareciera ser que es algo que igual trascienda a las generaciones. Eso quería opinar.
Gracias. Hans. Sí, por mi parte yo trabajo en una escuela básica hasta octavo básico y es muy común escuchar en los recreos, sobre todo a los niños, tratarse de gay, hueco, y es evidente que ellos lo hacen con una connotación negativa, para molestar al otro, ya como asumiendo que el ser homosexual es algo negativo, o que cómo se les va a ocurrir a ellos ser homosexual. Entonces yo creo que sí todavía se le da una connotación muy negativa por parte de los estudiantes, pero es algo cultural, porque eso no lo aprenden ellos de un día para otro, es algo que van aprendiendo desde su casa por lo general. Gracias, Hans. Sí, mira, nosotros ayer tuvimos el diplomado, nosotros tenemos un diplomado con la UNCE, que hemos hecho Colegio Profesores UNCE, y está Juan Pablo Satterdahl, el escritor, y hablaba específicamente de la resignificación de las palabras, que lo toma el movimiento queer. Bueno, y uno lo ha visto también en Chile, como en los espacios, no sé, la yegua del apocalipsis, como muchos movimientos que toman estas palabras que eran históricamente muy peyorativas y los resignifican. Pero efectivamente, claro, esa resignificación es por parte de la comunidad. Y eso es un imperativo, o sea, porque finalmente es un espacio que es político, cuando yo resignifico un nombre. Y por eso dentro de la comunidad es un espacio que no genera, esta cosa peyorativa, violenta. Y es importante eso, como entenderlo como proceso lingüístico, semántico, político, social, como eh, parte de esta significación. Pero además yo creo que los datos, y ahí les recomiendo así como entre medio, que vean un video que hay cuando Pedro calculó en estos programas nocturnos que habían como en la época de los 90, si no sé si se acuerdan, invita a Lemebel y le tira una frase así como, no me acuerdo ahora qué era, pero así como tú quieres, no sé, una loca, le hace una frase así y le dice, mira, entre nosotros le responde Lemebel, nos podemos tratar así, pero cuando sale de tu boca suena sumamente homofóbico. Y que le hace así una parada bien fuerte en ese sentido. Y ahí es como que está todo ese espacio resignificado. Pero como volviendo al espacio escolar, yo creo que pasa mucho eso, o sea, como entre ellos pasa esa situación, pero claramente los datos, los registros, indican otra cosa, o sea, que es un espacio que es violento para ellos. Y yo creo que la mejor forma de como discutirlo o ponerlo sobre la mesa es discutirlo también con las niñas, pues, y son, o sea, como muchas veces estas discusiones que se hacen como en los planos intelectuales, como que carecen también de contenido, y es importante como ponerlo sobre la mesa, que les pasa a ellos, porque también hay un ejercicio cuando Lucha Venegas, que va a hacer talleres también no sé si tuvieron el martes que hizo Lucha Venegas, que es de la red de abuso, de sobrevivientes del abuso. Ella hace un ejercicio muy interesante que es como escriban en una pizarra virtual como los nombres que se les daban a las personas de la disidencia cuando uno era niño. Y son nombres todos estos que están aquí. Y si uno hiciera ese mismo ejercicio, con hoy día con los niños salen, es como una especie de espejo que sale con los niños, como esos mismos insultos, formas peyorativas. Y es importante entender además como en una sociedad donde no existe la educación sexual institucionalizada como la que tenemos, finalmente las transmisiones que hacemos son las transmisiones de esos lugares donde aprendimos la significación de las disidencias. Y eso no es menor tenerlo en cuenta. Hans. Quería agregar que también es súper común que cuando uno interpela a los estudiantes y les pregunta, ¿por qué consideras tú que lo que estás diciendo es negativo? ¿O por qué tú lo tomas como un insulto? Por lo general no tienen una respuesta, quedan en blanco completamente, no tienen idea de por qué lo que están diciendo lo consideran un insulto. Y ahí es la oportunidad que al menos en mi colegio intentamos darle para que ellos mismos reflexionen. Y cuando reflexionan se dan cuenta, de verdad, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Y por ahí va partiendo un poquito el cambio, creo yo. Claro, como esa típica frase, ¿cierto? Que está muy como normalizada en los espacios de educación física y que corres como niñita, ¿cierto? Como esos elementos importantes
tensionarlos, yo creo. O sea, lo importante es no dejarlos pasar, y ahí es como no hacerse como el que no escuché. O sea, si uno lo tensiona, si uno abre el diálogo, hay un avance. Eso es. Sigamos, miren, porque aquí es importante estos datos que siguen a continuación. 76,2 reportaron altos niveles de depresión, y cuando uno habla de altos niveles de depresión, no es que habla de sentimientos que son pasajeros, sino que habla de cortes, intentos de suicidio, deserción escolar, o sea, son elementos que son cruciales a la hora de establecer como hechos de violencia. Y lo otro que a mí me parece como súper complejo, que es esta cifra que viene ahora, que es 59,4 de los y las estudiantes reportó que no conoce una política contra el bullying en sus escuelas. Y yo si me pongo a pensar este dato, digo, a ver, pero ¿qué es lo que significa ese dato? Porque el dato por sí solo no significa mucho, significa que casi el 60% de los y las alumnas le hicieron bullying, o ellos vieron a otro estudiante que le hacían bullying, y que finalmente nadie hizo nada. Y eso es el 60%, es una cifra altísima. Porque no es que está hablando de que fue mal aplicado el protocolo, no, está hablando que no conoce una política contra el bullying en sus escuelas. Entonces, esto en el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el bullying pasa, es una actividad que todo el mundo registra o ve, porque no necesariamente el bullying hacia mí, y que nadie hace nada. Y eso no es menor. Entonces, por eso yo soy súper insistente con los espacios de burla y con revisar qué es lo que pasa con esos mecanismos y las respuestas que damos como docentes. Voy a avanzar. Histórico, registro civil inscribe a un adolescente y después posteriormente inscribe a un adulto, que es Lechencia en Fuego, con nombre no binario. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque ya cuando un organismo del Estado empieza a incorporar lo no binario, quiere decir que esto es una vía que es institucional, que está validada, que tiene un nombre jurídico. Es más, yo hablé con Lechencia en Fuego en marzo, y él me comentaba que en la clínica jurídica de la Universidad de Chile hay más de 800 solicitudes de cambio no binario. O sea, esto en, no sé, 2 años más, 3 años más, va a ser una realidad súper, como en cifras muy notorias. Y bueno, la circular 812, que es ahí un gran avance, siento yo, es además muy innovadora a nivel de Latinoamérica. Y bueno, acciones, bueno, estas son acciones conjuntas que hemos hecho en el departamento, que no las voy a mencionar, y me quiero detener aquí, que estamos en este contexto, estamos haciendo estas capacitaciones porque lo que queremos es que ustedes finalmente implementen. Yo les voy a mandar ahora la metodología, porque la idea es que vayamos implementando una acción que es súper concreta, que tiene una metodología específica, que tiene material complementario, que además se hace con los alumnos que participar, una suerte de mapeo, de reconocer las violencias y luego de construir un decálogo de educación no sexista. Así que la idea es que ya se puedan inscribir, que ojalá los podamos hacer en todos los colegios en junio, empezar junio, donde ya ustedes además han incorporado algunos elementos de la capacitación para ya poder empezar a implementar estos decálogos, que además luego se imprimen, o sea, porque no es un decálogo que hace uno en el craft, sino que la idea es ojalá hacer un pentón y que eso sea un sello en los establecimientos escolares. O sea, es decir, este establecimiento se esfuerza por no discriminar, por no generar estereotipos, tiene características, quiere ser un espacio seguro, realmente eso. Bueno, otras cosas que hemos hecho, esta parte de las acciones, les puedo mandar entre paréntesis material de esto. Por ejemplo, el 13 de mayo hicimos una jornada de matemática y que usamos didáctica, todo esto les puedo mandar los PPT para quedar ahí con mi correo, y bueno, la capacitación permanente, que es esta que estamos haciendo, esta parte vamos a estar rápido, y lo ideal hubiese sido que nosotros hubiéramos hecho esto con planificación en mano, pero yo les quiero pedir que luego ustedes hagan su ejercicio de pasar una planificación, no sé, la que hicieron hoy día mismo, la que hicieron ayer, cualquier actividad, donde está el tema de la taxonomía. Yo les voy a mandar un artículo donde explica además, que lo hizo Azúa, Daniela Lillo, como las que construyeron esto, donde explica de dónde sale, cuáles son los elementos, cómo contextualizar, cómo hacer, que es un artículo indexado que les va a permitir como profundidad, ver algunos elementos, y se pueden ir a las citas de esa cita y ahí se va avanzando, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que existen estos verbos, ¿cierto? Que lo que permiten es revisar finalmente cómo está haciendo nuestras acciones dentro de los establecimientos. Lo primero que vamos a decir es que la invisibilización es no ver, es no reconocer la discriminación de género. O sea, es como para mí no existe. Pero lo más complejo es que
esta discriminación puede ser simbólica, pero que en el discurso el profesor o la profesora, la comunidad dice, no, pero si aquí nos discriminamos, aquí no le importa el ser humano, aquí tratamos a todos por igual, pero está ese elemento como parte, se ignora, se anula, y lo peor es que no se ve, por eso se llama invisibilización, y es como si uno dijera, lo que más ocurre en el colegio es la invisibilización, es parte de nuestra cultura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como ejercicio es ver. Entonces, ver es como esta analogía que se hace, ¿cierto?, de las gafas moradas, donde yo voy viendo lo que va a ocurrir. Luego viene el rechazo, que es el abierto rechazo, ya aquí es el rechazo explícito, así que es un poco más fácil de advertir. La naturalización, que corresponde a naturalizar ciertos estereotipos de género, vamos a ver ejemplos de cada uno. La modificación, que tiene que ver ya con el estado superior y tiene que ver con yo en mi accionar directo hago espacio de modificación, pero todavía esos espacios son muy acotados, entonces corresponden o a mi clase, o a mi disciplina, o a mi sala, no sé, lo que ocurre como en un espacio muy delimitado, y la transformación, que significa finalmente que cuando yo como establecimiento me pongo en la cabeza o en la sintonía de ir construyendo espacios seguros. Entonces ahí ya me involucra más elementos como trabajar en el departamento, como construir elementos a nivel global, como establecer política pública, etc. ¿Ya? Invisibilización. Este es un estudio, el estudio está en revista indexada, lo buscan como Daniela Lillo, ella hizo es una profesora además muy jovencita, y ella hace, y con esto valorar como los estudios y las investigaciones que están haciendo las nuevas generaciones, sobre todo de pedagogía, porque ella es profesora de lenguaje, y a su tesis la hizo acerca de la invisibilización que tiene la mujer en el relato histórico. Y ella toma los programas de 1998 y los analiza. En el programa de 1998 había 23 hombres y 5 mujeres. Bueno, dice 1998 está bien, estábamos en otra época, no sé. Pero en la reforma que se hace posteriormente y revisa los programas del 2011, lo que existe es que hay 12 textos de hombres y 0 de mujeres. O sea, en vez de ir avanzando como en incorporar lecturas de mujeres o disidencia, lo que vamos haciendo es retroceder. Y eso, bueno, y aquí les puse el ejemplo de primer y segundo medio, pero se repite en todos los cursos. Si ustedes revisan su currículo en las disciplinas, esto vamos a ver qué pasa. Otro elemento que invisibiliza es el no accionar frente a las situaciones de abuso o vulneración de derechos o acoso. Entonces los colegios hacen como que no pasara nada. Ojalá no se dialogue del tema, ojalá no se hable, ojalá la denuncia se haga muy callado, ojalá. Entonces la invisibilización de una situación que es permanente, recurrente, y que no se aborda. Y ahí yo les recomiendo tomar el taller de Lucha Venegas, y ella hace qué hacer en caso de vulneración de derechos, abuso sexual, y explica toda la ley, cómo hay que hacer los procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Rechazar. Voy a poner solo un ejemplo, pero hay muchos más. Tengo un PowerPoint extendido donde pone muchos ejemplos. Este es un caso real. Todo esto que yo les estoy explicando son casos reales. Esto ocurrió en el 2018 en un colegio creo que de Talcahuano. Son todos casos reales. Y ella es Sandra Pavés. Sandra Pavés es una profesora de religión que fue despedida por su orientación sexual. Ella era lesbiana. No solo fue despedida por su orientación sexual, sino que además a ella se le quitó la habilitación para hacer religión. Ustedes saben que los profesores de religión tienen que tener un proceso de habilitación donde se habilitan en religión católica o evangélica, y ahí pueden recién hacer clase de religión. Pues esto ocurrió en el 2007, ella demanda, y no existía todavía la ley Zamudio, demanda, y lo que pasa es que esa demanda no prospera, sale negativo, y ella lo que hace es que demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte falla. Y la característica que tiene esta Corte es que los fallos de la Corte, los países que adscriben a este tratado internacional, están obligados a cumplir. No solo la Corte falló que deberían restituirle su permiso, sino que también indemnizarla por despido justificado, pero también indemnizarla por todos los años que no realizó clases producto de esta acción. ¿Por qué lo pongo aquí como sobre la mesa? Porque siempre se habla del espacio de disidencias como un espacio donde lo habitan los y las y les estudiantes. Y yo me pregunto, las disidencias, o sea, no es que me pregunto, sino que les hago la pregunta a ustedes. Por ejemplo, ¿está preparado el sistema escolar para tener un profesor o profesora trans? ¿Está el espacio escolar para, no sé, un profesor de primero básico que la primera reunión de curso diga, a ver, yo misma, hola, mi nombre es Rosa María, yo
tengo una familia homoparental, mi pareja es Natalia y tengo una hija pequeñita de 6 años, esperamos que este curso los niños aprendan, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Está preparado el sistema escolar para ello? Me lo pregunto. Entonces, también es como concebir los espacios de derechos para toda la comunidad. O sea, yo también digo, no está preparado ni siquiera para tener un parvulario, y lo pongo así, como entendiendo que las carreras de cuidado siempre se asumen como carreras de cuidado de las mujeres. Entonces yo me pregunto, en esos espacios, ¿la disidencia es un espacio que es aceptado? Creo que la respuesta es no. O sea, me hacían así también con el dedito. Entonces es importante también ponerlo sobre la mesa. Es como también de todos esos discursos de odio que ocurren, no sé, en la sala de profesores, que ocurren con los padres y apoderados, que ocurren como fuera del... Yo siento que lo que ha ido pasando también es que en lo mejor de los casos se cuida el espacio donde están nuestros alumnos, pero hay un espacio de adultos que todavía tiene mucha homofobia, violencia, discursos de odio. Marianela, ¿quieres comentar? Sí, pasa que yo siento que la comunidad, por lo menos mi experiencia, sí o sí, y he escuchado de las mismas con otros colegas, cuando tú te catalogan como activista, así como porque estás queriendo culturizar a la comunidad y educar desde un lenguaje no sexista, por ejemplo, entonces se generan como unos vacíos, unos silencios, unos vacíos, unas evasiones que son innegables. Y eso lo transmiten los profesores que no están en esta apertura a la comunidad educativa y a los estudiantes que están más bien los que están en contra también de esta ampliación de los lenguajes, ¿no? O sea, como la instalación de los lenguajes. Y se producen unas cosas un poquito, digo yo, un poco bizarras, que un profesor esté así como abanderado con una postura y eso no se sanciona. Eso es muy freak, porque no se sancionan esos comportamientos. No hay protocolos que digan que un profesor, claro, no podemos obligar a los profesores a tener apertura mental ni neuroplasticidad y no sé, pero lamentablemente tampoco hay una sanción. En cambio, sí hay otras sanciones que son por actos menores a personas como yo, por ejemplo, que lisa y llanamente no me silencio frente a situaciones como esta. Entonces, bueno, ahí tenemos más vacíos, ¿no? Que no tenemos muchos apoyos tampoco a nivel político, de ningún tipo. Las corporaciones de educación no están alineadas en este lenguaje tampoco. Entonces, bueno, vuelvo a decir un poco que estamos con un desafío muy fuerte y bueno, no hay marcha atrás, ¿no? Yo creo que ese es lo más Sí. importante. Sí. ¿Algún otro comentario? Yo, Dale. bueno, yo soy profesora nomás, no trabajo ni en UTP ni nada, pero en el liceo donde estoy yo, trabajamos desde séptimo a cuarto medio y hay una relativa apertura a todo esto de las disidencias. De hecho, una de las razones por las que estoy aquí es porque formamos una colectiva feminista, o sea, las chicas formaron una colectiva feminista y quise tomar la palabra por justo lo que decía Marianela, creo que es el nombre de ella. Realmente es complejo el tema porque cuando uno ayuda a los niños, a los chicos a tomar todo este abanderamiento de empoderarse con las leyes, con el conocer, Pero todo, la verdad es que le había comprado. Espérate. y todo esto, porque uno también tiene que aprender, por eso igual estoy tratando de capacitarme y todo lo demás. De verdad que los colegas generan una especie de barrera, te empiezan a encasillar en cosas que de repente no son. E incluso
bueno, gracias a Dios no ha sido tanto de parte ni de los estudiantes ni de parte de los apoderados hasta el momento, y espero que quede así, pero sí ha sido una cosa muy extraordinaria de parte de los mismos colegas, que en vez de abrirse a esta nueva realidad que nos toca, se cierran más. Entonces es un tema muy complejo. Sabemos que hay movimientos ahora que vienen todos en contra de esto, porque el tema de la educación sexual integral es un tema súper importante. O sea, si los niños desde pequeños conocen su sexualidad en todo sentido, todo esto que han estado hablando ahora, ellos lo van a manejar bien, van a conocer las leyes, van a saber cómo defenderse, incluso de sus propias familias, quienes son muchas veces el foco de violencia en sus vidas. Entonces, todavía hay esta resistencia a este cambio, y toca que los profesores que demos esos espacios, a veces contra viento y marea, para que los mismos niños, niñas y adolescentes logren abrirse estos espacios y poder ser quienes quieren ser. O sea, si quieren ser, si hoy son hombres, entre comillas, y mañana quieren ser una mujer, porque eso es lo que dice su ser, que lo sean, ¿ya? Pero, y que sepan que hay una ley que los ampara si es que su familia no lo quieren aceptar. Pero obviamente hay situaciones, como mencionabas tú en un momento, que es muy diferente para una persona que vive en un ámbito rural, ya en una comunidad mapuche, o en donde hay comunidades en las que sí hay una cierta tolerancia y aceptación al tema de las disidencias, que las personas tengan dos, como, no sé si llamarlo polaridades, no sé cómo llamarlo, pero hay otras que no. Entonces hay todo un tema ahí diverso. Entonces todas las realidades son diferentes, pero lo importante es que nosotros nos eduquemos para poder educar. Creo que esa es la finalidad, y encuentro súper bueno que se estén dando todas estas charlas. Ojalá que salgan estas políticas, porque realmente al final todo pasa por la política, porque los políticos tengan la disposición para que esto funcione. Porque si no, los colegios, cuando se les da la libertad de elegir, suelen no elegir lo que puede ser más correcto para los estudiantes, sino lo más cómodo. Claro. Gracias, Viviana. Sí, pongo otro ejemplo además sobre la mesa, no en el tenor de querer angustiarlo, sino que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora además? No es que va a pasar en 50 años más, ni 100 años más. Ahora ya está pasando y va a seguir pasando con mayor fuerza en cada momento, y es cuando yo tenga en mi reunión de apoderados padres, no sé, de tendencia religiosa evangélica, y sentados inmediatamente al lado una familia homoparental. Entonces ahí yo me pregunto, ¿va a tener el profesor o la profesora herramientas para mediar en que ambos se les debe respetar el derecho a educación? Y ahí es importante, o sea, es importante poner esas imágenes sobre la mesa, que eso es una realidad que va a ir ocurriendo y que cada vez va a ir ocurriendo con mayor fuerza. Entonces, nada, les dejo ahí como para que reflexionemos también sobre estos elementos. Rechazar, concepto. Naturalizar, y ahí un ejemplo súper claro y el video súper explícito en qué sé yo, los colores asignados, los juegos, los cuentos, los patios, todo lo que ocurre en el patio. Naturalizar el uniforme, y ahí es súper importante tensionar, problematizar la función del uniforme escolar. Y uno puede decir, bueno, pero el uniforme sirve como para no generar espacio de discriminación, sí, y uno puede reglamentar el uniforme y decir, bueno, el uniforme va a ser azul, pero la estructura, segmentación y separación que hace por género el uniforme es necesario problematizarla ya. Y ahí también es súper importante tener claridad con la normativa legal, porque hace unos años atrás salió la normativa legal, y esa normativa que dice que yo no puedo exigir que el uniforme se compre en determinado lugar, eso por un lado. Pero también lo que dice es, y ahí hay una brecha como de algún modo normativa, que en este tema es importante como tenerla en clara y avanzar en ese sentido, y que dice que el estudiante no puede recibir ninguna sanción pedagógica con respecto al no uso de uniforme. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el estudiante no puede ser sacado de clase,
el estudiante no puede, uno no lo puede mandar para la casa, o sea, uno no puede hacer las distintas cosas que se hacían habitualmente por el no uso de uniforme. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una brecha, un espacio que sirve. Entonces, porque sabemos que en los espacios escolares si algo no tiene sanciones como si no existiera. Entonces es importante también problematizar el uso del uniforme escolar. O sea, el uniforme escolar tiene que ser segmentado por género, y eso es una pregunta que yo hago. ¿Tiene alguna función pedagógica? Por ejemplo, que las niñas ocupen falda. ¿Tiene alguna función pedagógica? No sé, me pregunto yo, ¿cuánta energía gastan los inspectores en regular pelo corto, uñas cortas, uñas no pintadas, no uso de aro, ocupación de moño, etcétera? O sea, si no es solo la política de la policía del género, llamamos nosotros, o sea, como revisar de que el estereotipo de género se cumpla a caballería. Y eso es un espacio que hay que problematizar en el RICE, en el reglamento escolar, hay que problematizar en el PME, hay que problematizar en el PADEM, en el caso que sean colegios municipalizados, o sea, hay que problematizarlo, hay que llevarlo sobre la mesa, decir, ¿cuál es la función del uniforme escolar? Rosa María, Sí. y Dale. bueno, tú ves, es que es tan evidente que no tiene ni una incidencia sobre lo académico ni nada, que tuvimos 2 años de pandemia donde no hubo ni cámaras, no hubo ni estudiantes visibles y no pasó nada. Entonces, no incide, claramente el uso de un uniforme no incide en el proceso educativo, en el proceso académico, vamos a decirlo, que es como pareciera una de las funciones, ¿no? No solo esa sabemos, pero la que la disciplina y la normalización y Claro, supuestamente el tiene, acatar. y supuestamente tiene como una función media, como, por ejemplo, despejar como estas diferencias que se producen en la ropa de color, por llamarlo de algún modo, y que los niños pudieran generar competencia y todo. Y hasta por ahí, porque uno podría determinar que el uniforme fuera por colores, por ejemplo. Podría uno decir, ya, el uniforme de este colegio es azul con gris. Punto. Y uno define si queda con pantalón, con falda, con pantalón gris, con polera, con con cuello. O sea, como uno puede establecer unos mínimos igual para tener ciertas, como no diferencias tan marcadas entre las marcas, sobre todo en la época de la adolescencia, que eso como que se pone como mucho más en evidencia. Pero elementos generales, que es distinto decir la policía del género, en donde yo estoy fiscalizando de que usted verdaderamente parece género femenino versus usted que parece género masculino, y ahí hay diferencia súper importante poner sobre la mesa. Eso por un lado. Por el otro, las profesiones, o sea, ¿cuánto hemos tensionado, cuestionado, problematizado el tema de los colegios técnicos? Y cómo ellos la elección de carrera, y ahí es súper importante porque en general el discurso es, no, pero aquí no, los niños pueden elegir, o las niñas libremente, y aquí nosotros no hacemos diferencia porque, no sé, el valor central es el ser humano, sí, pero si usted tiene sistemáticamente que, no sé, en el curso de electricidad o en la carrera de electricidad tiene 30 hombres y una niña, falta ahí una medida pedagógica específica, didáctica, que cuestione, que permita generar esa paridad. Porque por algo esas niñas siguen, uno, encontrando el espacio de electricidad como un espacio no seguro, no confortable, que no les llama la atención, que no es parte de, como lo veíamos en el mismo video, que no está, siempre en las teorías más feministas se habla del techo de cristal, es decir, esto que las mujeres tienen una suerte de techo de cristal donde sobre eso no pueden imaginar. Y ahí hay una cartilla muy interesante, está en la página web, en el 8 de marzo, la sacamos, que la diseñó May Pinto, de Educafem, y ella dice, es importante que los párvulos, los niños más pequeños, trabajen, y las profesoras y las educadoras intencionen el cambio de roles, porque si no, ese techo de cristal está ahí muy presente, o sea, como ese tope que tienen las niñas, y que intencionen a jugar a la científica, a la arquitecta, a la doctora y no a la enfermera, que los niños jueguen al bailarín, que los niños jueguen con muñecas, y eso no los va a convertir en una niña, sino que los va a convertir en buenos padres, y posiblemente el porcentaje de deudores de pensión alimenticia, que agosto del año pasado, una vez saliendo la nueva ley,
era de los demandados por pensión alimenticia, el 98% no paga la pensión alimenticia, o sea, tenemos esas cifras en esta sociedad, en Chile. Entonces, cuando uno dice, cuando sistemáticamente por generaciones se les ha prohibido a los niños jugar con muñecas, es imposible que los jóvenes o adultos tengan una conciencia de cuidado parental, porque ha sido sistemáticamente negado para las niñas. Entonces, es importante también ponerlo, conceptualizarlo de ese modo, como profesores tengamos esos elementos para conceptualizar. Seguimos. Modificar. Voy a leer este relato porque me parece muy importante. Dice, soy profesora jefe de un primero medio, lo que pasó hoy en mi curso no he podido olvidarlo. El contenido era los medios masivos de comunicación, un contenido que uno podría decir neutro, que uno sabe que igual en pedagogía no hay elementos neutros, pero como a una mirada más superficial uno podría decir no tiene que ver con este tema. Sabemos que todos los temas se pueden transversalizar con género. Para mí era de suma importancia abordar esta temática de manera crítica, por ende decidí empezar con los estereotipos de los medios y sobre todo en la publicidad. La actividad consistía en realizar un collage, una actividad además que es súper recurrente y común en los establecimientos escolares, con todas aquellas imágenes que eran consideradas como un ideal. A medida que iban ocurriendo las exposiciones, comenzamos a profundizar en el tema de la belleza y la perfección. Se me ocurrió comenzar a indagar en la vida de mis alumnas. Instalé la problemática, preguntando abiertamente cuántas de mis alumnas se sentían arrasadas por este sistema, cuántas de ellas se miraban al espejo día a día y se sentían culpables por no ser lo que la sociedad esperaba de ellas. Me sorprendí cuando todas de ellas levantaron la mano. Esa conversación provocó un clima casi de catarsis. Muchas de ellas comenzaron a abrirse y a contarnos todo lo que pensaban de sí mismas. Palabras como, no me gusta nada de mi cuerpo, cada vez que me miro al espejo me da pena, tengo miedo que la sociedad no me acepte como soy. Este es un material recopilado por Daniela Anillo, que fue la profesora que hizo esta tesis en lenguaje, y es una historia real. Modificar, o sea, ¿qué significa esto? Que yo en la didáctica que establezco en mi sala de clase voy produciendo cambios que son significativos con respecto a la perspectiva de género. Una actividad que uno dice no tiene ninguna implicancia, esto no tiene nada que ver con género, todo puede ser cruzado con género. Se incorpora la temática del cuerpo, que es una temática central cuando abordamos los temas de género, y la problematiza. Pongo otro ejemplo. En la red de educación no sexista, que es la red donde yo participo, las profesoras de matemática lo que hicieron es problematizaron ¿cómo se llama? Los problemas de matemática. Entonces, el típico problema de Juan tiene 3 galletas y le quito 2, cuando los niños son pequeños, ¿cierto?, para la matemática, y decían, Juan y su pareja Andrés tienen 5 galletas. Si le quito 2, ¿cuántas me quedan? Cambia roles y estereotipos. Luego, por ejemplo, María está embarazada. Juan le está tejiendo un chaleco. ¿Cuántas madejas de lana necesita para tejer el chaleco? De acuerdo a, fijan, va contextualizando cosas que son muy simples, o sea, son muy simples porque ellas las inventaron, porque a mí antes que me las dijeran no se me había ocurrido, y eso es importante decirlo, que son simples cuando uno las ve ya en la aplicación, pero que permiten hacer como estas transferencias con respecto a estereotipos. Los textos, si uno analiza las imágenes, por ejemplo, si uno revisa cuando trabajo imágenes de familia, ¿pongo alguna vez alguna familia homoparental? ¿Pongo alguna vez alguna familia homoparental negra, por ejemplo, si uno quiere recurrir a la interseccionalidad? Es importante como trabajar en los referentes también, en cómo uno va construyendo esos signos y esas representaciones para los estudiantes. Hacemos transformar, y ya esto tiene que ver con generalidades, que es la circular 812, ¿cierto?, que genera una transformación, y transformar, que es esta propuesta, por ejemplo, nosotros aquí, esta propuesta de los decálogos, que esperamos que ustedes las hagan en junio. Les recordamos que estos talleres van en el contexto de poder implementar este decálogo. Les vamos a mandar ahora la metodología, la idea es que ustedes se puedan inscribir y decir, mira, nosotros nuestro colegio lo va a hacer en tal fecha el decálogo. Y bueno, esa es la didáctica. Lo ideal, ¿cómo es trabajar esta didáctica? Es trabajarla, ¿cómo se llama?, con una planificación en mano. O sea, que uno revise su planificación y luego revise esta taxonomía y decir, ¿dónde estamos? ¿Qué tiene mi planificación? Mi planificación, chuta, a lo mejor no tiene ningún elemento, ya, entonces invisibiliza. O no, mi planificación, por ejemplo, tiene rechazo abiertamente. O sea, como
como ir revisándose su práctica, no en el afán punitivo, sino que en el afán de decir, bueno, cómo vamos también transformando estos discursos, estas acciones. Eso, no hablo más, pongo la palabra para que intercambiemos y me comenten como situaciones, cómo ven su accionar, creo que les ha parecido y vayamos avanzando. Ya, en honor a... opiniones. Yo solo digo gracias por tu claridad, por la forma en que entregas la información. No es fácil estar en charlas donde, bueno, por lo menos desde mi experiencia, se aborden las temáticas con pasión, y eso yo lo agradezco un montón de parte de ti. Y me tengo que retirar porque ahora justo tengo que empezar a atender a alguien. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Antes que te vayas, Mariela, pues estoy pegando aquí las orientaciones que salieron la semana pasada del Mineduc, que es como para trabajar con las comunidades LGTBIQ+ en las escuelas. Así que de ahí las pueden descargar y hay oportunidades curriculares también que pueden ¿La sacar. vas a enviar al correo? Porque La yo voy a puse... enviar también, sí, también el Súper, correo, recuerden poner súper. los datos y todo. Gracias. ¿Algún otro comentario, ya entendiendo que estamos en la hora, para ya ir cerrando? No sé qué les pareció, ven alguna posibilidad, cómo han ido viendo la posibilidad de construir los decálogos. ¿Han ido a algunos otros talleres que les ha parecido también, como dialoguemos como también la realidad de los colegios? ¿Cómo ven a sus comunidades, que si están permeables a estos temas o ven muchas resistencias? ¿Nos pudieran comentar también? ¿Acá? ¿Se Dale, escucha? Marisol. Sí, súper bien. Sí, mira, yo, bueno, también sumarme al agradecimiento y contarte un poco que yo siento que también hay mucho desconocimiento. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, nosotros somos un espacio educativo que tiene muchas ganas, que tiene disposición, que está muy abierta, digamos, a trabajar esto, pero hay mucho desconocimiento, tanto de la plana directiva como de los mismos profesores. Entonces también siento que estos espacios son súper buenos para tener no solamente la voluntad de avanzar hacia una educación no sexista, sino que tener herramientas concretas, como también me encantaron ese par de ejemplos que diste tú, porque a veces uno piensa que abordar estos temas es una cuestión súper grande y súper como que hay que mover un aparataje gigantesco, pero en realidad también se pueden ir haciendo pequeñas acciones desde el núcleo del aula hasta decisiones más bien estratégicas, como por ejemplo el uniforme o ciertas políticas que tenga la escuela. Entonces, yo creo que hay como esas dos también áreas, no solamente tener la voluntad y las ganas de transitar hacia aquello, sino que aprender estrategias y también por eso yo estoy tratando de meterme en este circuito y agradezco la oportunidad de estar acá porque nosotros queremos hacerlo, pero no sabemos muy bien cómo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Marisol. ¿De dónde eres, Marisol? De Villarrica. Súper. Genial. ¿Paula? Hola. Bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento de que estén dando estas charlas gratuitas y que nos permita también actualizarnos e informarnos más, a pesar de que quizás los profesores más jóvenes ya tenemos un poco más de información que nuestros colegas más antiguos. A mí me ha tocado varias veces tener que dar charlas como del día de la no homofobia, bifobia o el día de la visibilidad trans, que son fechas que cada vez más se van tocando en los establecimientos. En mi caso, yo trabajo en un 2x1, entonces como que el 2x1 está más o menos apartado de la educación tradicional. De hecho, los alumnos que nos llegan
son todos esos alumnos que no se han podido adaptar a una educación tradicional, ya sea porque sufrieron bullying, tenemos muchos chicos trans, tenemos muchas chicas de la comunidad, como en verdad no tenemos un equipo interdisciplinario como en un establecimiento tradicional, que es obligación tener una triada. Acá somos solo profesores, somos 8 profesores que tratamos de irnos actualizando todo el tiempo para poder acompañar a nuestros estudiantes que ya se sienten bastante como excluidos, porque por lo general lo echaron de todos los colegios de acá de Puerto Aysén hasta poder llegar al 2x1. Entonces, es bueno que haya esta instancia donde uno pueda comunicarlo con otras comunidades educativas, de otros lugares, y irnos complementando. Eso, dar las gracias y espero que poder participar de más charlas. Súper, genial. Karina escribe, tengo la situación de una estudiante trans que está en un hogar de niños y tratan de facilitar su transición, pero ¿qué podemos hacer nosotros como liceo? ¿Ella es, Karina, mayor de 14 años? Sí. Tienen que activar la circular, eso es lo que tienen que hacer. Ojo, que cuando yo pregunto si es mayor de 14 años, solo lo pregunto por el pequeño detalle si es que necesita o no como el acompañamiento del adulto. O sea, siempre es mejor que sea con el acompañamiento del adulto. Pero, por ejemplo, podría ser este caso, de que ella es una niña menor de 14 años, que está en hogar, o... Sí, está todo detallado ahí en la circular 812, te la puedo mandar también, Karina. No pusiste tu correo, me parece, en la planilla. Entonces, por favor, si lo puedes llenar. ¿Por qué? Porque también si es menor de 14 años, pueden activar la circular 812. Si el tema es que la tienen que activar, y ahí sí, con el apoyo de los padres, esa es la única diferencia. Pero si el padre está, porque incluso hay casos donde el padre, o los padres, o las madres, o quien sea como su tutor legal, puede que esté como su primera reacción medio choqueado, pero luego con un proceso de acompañamiento del colegio, igual se activa la circular. Entonces también ahí es como importante atender que también en los padres generan, hay un taller que nosotros hacemos con OTD, que lo hace OTD, que habla un padre de un niño trans y habla del permanente, de una situación que ellos llaman el duelo, que es como, algo les pasa también a los padres que van a hacer qué es lo que va pasando, en general son padres que no conocen de este tema, entonces primera vez que se aproximan a este tema porque tienen una situación ahí en sus propias casas, entonces también si fuera menor se aplica la circular 812, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se cree como, no, si no es menor de edad como que no podemos hacer nada. No, si es menor de los 14 años se puede activar, los padres tienen que estar informados, de acuerdo, lo que no se puede hacer es activar sin que se consentimiento de los padres. Se lo puede activar de forma gradual, suave, ir generando esos procesos de mediación, ir mostrándole los espacios de sufrimiento, finalmente discriminación que tienen los niños, o sea, ir haciendo esos espacios importantes realizar. Así que... pero escríbeme, porque yo creo que eso sí se podría hacer. Escríbeme y podemos hacer las consultas como más precisas en tu caso. ¿Te parece? Te voy a dejar aquí, al mismo correo donde te llegó ahora el link, escríbeme. Genial, es que plantea una cosa súper particular, que el hogar debería estar en una residencia mixta, efectivamente, pero debería, porque la circular dice espacios educativos, y uno podría hacer la extensiva, porque igual existe la ley de identidad y género, entonces uno podría solicitar cambio de residencia a una residencia mixta, efectivamente. Yo creo que sí, pero hagamos la consulta con jurídico más precisamente cómo activar ese protocolo. Estimados, estimadas, ¿les parece que si vamos cerrando? Agradecerles su participación. Mañana tenemos un taller que es Infancia Trans, de hecho, precisamente. No sé si algunos se inscribieron. Yo la verdad
les tenía súper poca fe al taller de los viernes, pero hay muchos inscritos, así que nada, pues vamos a seguir, vamos a hacerlo, así que espero verlos también mañana, de 3 a 5, ¿ya? Eso, no sé si alguien quiere comentar algo más o ya me voy despidiendo. Súper. Sí, déjalo aquí.